Bienvenidos y buen día a los visitantes del canal Los Bichitos del Jardín. Hoy compartiré con ustedes el ciclo del nitrógeno y su importancia en la cadena trófica de los seres vivos. ¿Ya? Atentos, clase. Para entender el ciclo del nitrógeno hay que entender que este pasa por 5 procesos. Y los 5 procesos se definen como la fijación, que es el paso del nitrógeno atmosférico al suelo. Una vez que este está fijado, pasa al segundo proceso, que es la amonificación, en la cual se forman iones amonios. La tercera etapa es la nitrificación, en la cual se forman dos compuestos, que son los nitritos y los nitratos. Una vez formados los nitratos, la planta ya los puede pasar a la cuarta etapa, que es la asimilación. Las plantas absorben el nitrógeno a través de los nitratos. Y la quinta y última etapa es cuando este vuelve de nuevo a la atmósfera en forma de nitrógeno N2, nitrógeno gaseoso o atmosférico, y esta se llama desnitrificación. Eso es. Partimos. El nitrógeno es un elemento químico, es una molécula que se escribe N2. Está en la atmósfera. Está en gran cantidad en la atmósfera. Algunos textos dicen 78%, otros dicen 79%, pero es altísimo en comparación con el oxígeno. En cambio, el oxígeno está en una concentración del 20.8 al 21%. ¿Por qué es interesante el nitrógeno en las plantas y en general en la cadena trófica? Porque el nitrógeno pasa a formar parte esencial de los aminoácidos, de las cadenas de proteínas, de las enzimas, ADN, del ARN. Entonces, cuando cualquier ser vivo necesita duplicarse, necesita repararse, es necesario que tenga muy estables sus cadenas de ADN en la reproducción, en la formación de los gametos. Tiene que estar muy estable. Igual tanto animales como vegetales, y el ARN, que es el encargado de dar o ejecutar las órdenes que da el ADN, porque nosotros también necesitamos estar en constante renovación. Nuestro cuerpo se renueva constantemente, nuestras células se renuevan constantemente, y ahí están los datos que pasa el ADN a través de su ARN para que todas esas órdenes sean cumplidas por cada célula. O sea, el nitrógeno está ahí, en el interior de cada ser vivo. Es la base. En plantas, la concentración de nitrógeno se encuentra entre el 1 al 1,5%. El ciclo del nitrógeno lo podemos simplificar en dos procesos. El primero es la amonificación, que consiste en la fijación o en la captación por bacterias del suelo del nitrógeno atmosférico en dos compuestos, que es el amoníaco y el ion amonio. Y el segundo proceso es la nitrificación, en la cual también por acción bacterial, estos compuestos nombrados, que son el amoníaco y el ion amonio, son transformados en nitritos y en nitratos. En estas definiciones es bueno nombrar algunas bacterias que intervienen en alguno de estos procesos. Vamos a definir algunos como ejemplos para el grupo. Ya. En la amonificación, que es la fijación del nitrógeno atmosférico al suelo, encontramos dos grupos. Una, las que viven en simbiosis con algunas plantas en sus raíces, que son los rhizobios. Los rhizobios los encontramos presentes en legumbres, en alfalfas, en algunos tipos de trioles. Y el otro grupo está disperso, está suelto en el suelo. Y ahí encontramos a los Azotobacter, a los Streptomyces. Voy a destacar el Streptomyces coelicolor porque es el que desprende su olor a geosmina del suelo, que es el olor típico de tierra de hoja. Ya. Ahora vamos a nombrar a las bacterias que están presentes en la nitrificación. En la nitrificación hay dos pasos. Uno es la formación de nitritos, ahí encontramos a los nitrosomas.
y el segundo es la formación de nitratos, y encontramos a las nitrobacterias. Para enriquecer un último detalle, a los que buscan detalle fino, vamos a hablar de las transformaciones químicas que sufre el nitrógeno desde la toma de la bacteria a partir del aire. En el aire está presente en forma de moléculas de N2, es decir, son dos átomos de nitrógeno el que forman el gas nitrógeno en la atmósfera. Las bacterias fijadoras le agregan hidrógeno a esta fórmula y lo transforman primero en amoníaco, que su fórmula es NH3, es decir, por un átomo de nitrógeno tiene la presencia incorporada de 3 átomos de hidrógeno. Ese es el amoníaco. A su vez, nuevamente transformado, le incorporan un hidrógeno más y lo transforman en NH4, que aumenta su carga. Su carga eléctrica se vuelve positiva, se vuelve un catión. Ahora, estos grupos, este primer grupo es también transformado por las bacterias de la nitrificación en nitrito. Este grupo toma al nitrógeno, lo descompone, le saca los hidrógenos, le incorpora oxígeno y lo transforma en una molécula diferente. Lo transforman en primero nitrito, que su fórmula química es NO2 negativo, o sea, de catión, que es positivo, pasó a negativo. Un nitrógeno, un átomo de nitrógeno, le incorporan 2 átomos de oxígeno. Ese es el nitrito. Y a su vez, otro grupo de bacterias lo toma y le agrega un oxígeno más y lo transforma en NO3 de carga también negativa. Este nitrato pasa a ser sal soluble en el suelo y que la planta puede al final asimilarlo. Ese es el camino final del nitrógeno, en que la planta puede alimentarse de nitrógeno a través de este NO3 negativo. Y para cerrar el ciclo del nitrógeno, interviene dos grupos de bacterias, que son las Pseudomonas y las Achromobacter, en la etapa de la desnitrificación. Es decir, estas bacterias en su metabolismo utilizan al nitrógeno que fue fijado, modificado por las bacterias nombradas anteriormente, y les retiran los átomos incorporados y las vuelven a transformar en N2, es decir, un nitrógeno gaseoso que vuelve a la atmósfera. Clase, voy a nombrar 3 bacterias cuyas denominaciones terminan en bacter. Una de ellas es la que libera el nitrógeno a la atmósfera. Dato de ayuda, es anaeróbica. Nombramos Azotobacter, Nitrobacter, Achromobacter. Tiempo. Achromobacter. Bien. Las bacterias que participan en este maravilloso ciclo son aeróbicas, es decir, están en los primeros centímetros del suelo. Esto implica que nuestros suelos, tanto de jardinería, hortícolas o cultivos en macetas, se van a ver favorecidos si son livianos, porosos o ventilados. Próxima clase, caminos alternativos de la fijación de nitrógeno en el suelo. Espero que esta sirva para entender cómo la naturaleza ha podido alimentar a sus plantas a través del camino de la fijación del nitrógeno y finalmente transformarlo en nitrato, que es el abono natural para los vegetales. Un gusto de tenerlos en mi canal, los bichitos de jardín. Nos vemos. Les tengo una sorpresa final. Chao.